Muy bienvenidos a Ministerios Camino Angosto y también bienvenidos a este libro de un resumen del libro de Segunda de Reyes. Un resumen del libro de Segunda de Reyes. En el título que tenemos ahora es Segunda de Reyes. No era así como lo dije también en el libro de Samuel, era un solo libro también, Reyes, en las escrituras hebreas, pero ahora nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes. Entonces el título, Segunda de Reyes, el autor, no es claro quién es el autor, aunque tenemos una idea cerca, quizás podríamos decir, y basado en algunas escrituras como una idea solamente que puede ser el profeta Jeremías, por lo que encontramos en el capítulo 24, versículos 18 en adelante, aquí en Segunda de Reyes, y también en el capítulo 52 de Jeremías hacen un paralelismo grande. Entonces esa es la única idea que podemos tener, pero si dice que no está claro quién es el autor, ahí que creo que lo vamos a dejar. Solamente es tirar una idea ahí a tu mente, que puede ser Jeremías. Fecha de escritura, alrededor del año 587 a.C. En otras palabras, un año antes de la destrucción completa de Judá, del reino del sur, porque así son las fechas antes de Cristo. El año grande es primero y va bajando. Entonces, un año antes, porque la destrucción fue en el año 586 antes de Cristo. Destinatorios a la nación de Israel. A propósito, en Segunda de Reyes podemos ver los reinados, diferentes reyes y la caída del reino. Tema clave, en Segunda de Reyes se registra la historia de los reinos de Israel y de Judá. Entonces, estos son lo que tenemos también, frase clave, reinos capturados. Los dos reinos fueron capturados. En el año 722 a.C. Se terminó el reino del norte, que su existencia entonces fue del año 931 a.C. a el año 722 a.C. Lección clave también, la poderosa influencia de los gobernantes que tienen sobre una nación. Personajes claves, son tantos los nombres que vamos a continuar mejor, en vez de dar todos los personajes, son muchos. Entonces vamos a ir directamente. Entonces vamos a ver de que también otra cosa que podemos ver, ya mencioné que en las escrituras antiguas, en las escrituras hebreas, era un solo libro. Pero y una comprobación, podemos ver que en el último capítulo de Primera de Reyes es la muerte de Acab, del rey Acab. Y aquí parece que fuera también una continuación, como lo expliqué en Segunda de Samuel, acerca de lo que pasó en el último capítulo de Primera de Samuel. Así es de que también aquí podemos ver como que si fuera una continuación, y yo creo que eso nos pone o nos quitaría la duda si hay alguien que duda de lo que digo, que eran un solo libro antes en las escrituras. Entonces podemos aquí ver esto de que cuando murió Acab, en el primer capítulo aquí de Primera de Reyes, lo que vemos es después de la muerte de Acab, en el versículo 1, para comenzar este libro, dice: se rebeló Moab contra Israel. Versículo 2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estuvo enfermo. Envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrom, no el dios de Israel, no el dios de Israel. Envió al dios falso de Baal Zebud, dios de Ecrom. Pero en la misericordia de Dios, Dios envió también a Elías, y se fue
dice el versículo 3 o el 4, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ok, hemos hablado poco de Elías, pero aquí está Elías. Aunque esto fue una de las últimas cosas que hizo el profeta Elías. Lo mencioné poco en el libro de Primera de Reyes, pero aquí el profeta Elías le profetiza que no se levantará. También dice en el versículo 6, dice, por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y rápidamente en el versículo 17 vemos que se cumplió, porque las profecías son así, que cuando es profecía de Dios, se va a cumplir. Profetas falsos son las profecías, o alguien profetiza algo y no se cumple, es un profeta falso, no es de Dios, porque todo lo que es de Dios se cumple. Dice el versículo 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, porque murió Ocosías, su hermano, ya que no tenía hijos. Ocosías, entonces reinó su hermano Joram. Ahora, algo peculiar, algo que podemos ver aquí de Joram, es que este es el rey, esto se cumple en una dinastía de 4 reyes, Acab, sus 2 hijos, Ocosías y Joram. Pero antes de Acab, su padre había sido el primero de los 4 que hacen una dinastía corta de 4 reyes en el reino del norte. Entonces, también otra cosa que podemos ver con el nombre Jorán, este rey que empezó a reinar después de Ocosías, es que hay 2 Joranes, uno en el norte y otro en el sur. Y después vamos a hablar específicamente del rey del sur de Judá, que también lleva el mismito nombre al mismo tiempo, el mismo nombre y al mismo tiempo. Así es de que es bueno separar o saber esto para no decir, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Bueno, eso es lo que pasó. Entonces también vamos a ir rápidamente. También que desde el capítulo 5 de Primera de Reyes hasta el final de este libro, podríamos decir, fue la existencia del templo, el primer templo, el que llamamos el templo de Salomón. Tuvo su existencia entonces, el rey Salomón empezó a reinar en el 971 a.C. Unos 4 años después comenzó la construcción, así es de que el año quizás entonces diríamos 967 antes de Cristo hasta el 586, que es lo que vamos a terminar este libro con la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces vamos a ir. Y otra cosa, al igual que en el libro de Samuel, también Primera de Reyes, Segunda de Reyes, antes de las escrituras hebreas era un solo libro. Ya lo dije una vez. También en esto podemos ver, es como una continuación, también lo dije, a causa de la muerte de Acab y la continuación de Ocosías. Entonces, no solamente se cumplió, ya miramos en el versículo 17, así que vamos a continuar también, de que en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a ver lo que tenemos ahí, y dice, Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria. Este es el rey sobre Israel. Entonces vamos a continuar. Jorán reinó en Israel. Aquí hay 2 cosas. Los 2 eran el rey del sur, Jorán, y el rey... el primero, el que miramos, el rey del norte y el rey del sur. Así que vamos a continuar. En el capítulo 8 es donde vamos a ver acerca de él, en el versículo 16, acerca de la explicación. Dice, en el 5º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, otra vez el de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Ahí están los 2 nombres. Entonces vamos a continuar en el capítulo 11, versículos 1 al 4, es donde vemos de que en realidad Atalía era esposa de Josafat, de Joram. Entonces vamos a ver rápidamente lo que pasó en todo el torbellín que estaba pasando, en las cosas que estaban pasando, un desorden
en el reino del norte, pues también Atalías se aprovechó de todo lo que estaba pasando. Y en el capítulo 11 se trata de Atalía, que ella cuando miró la oportunidad mandó matar todos sus herederos que podían ser los hombres que podían tomar el reinado, y ella con la astucia mandó matar a su propia. Esta mujer era mala, 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 por herencia, hija de padre malo Acab, hija de madre mala Jezabel. Y ella también era una mujer mala, al punto que por el amor al poder que les da el poder político, o la comodidad, o lo que busquen, desear ser un rey o reina, mandó matar a su familia, a su propia familia. Pero por la gracia de Dios, uno de sus nietos quedó a salvo, lo escondieron, y después lo mostraron al sacerdote y a las autoridades para postularlo como rey. Pero ¿por qué? Porque ella también pronto también terminó tal como ella murió, también fue muerta, y entonces su nieto o aquel niño fue el rey del reino del sur. Entonces en los capítulos 12 al 16 vemos una serie de los reinos del norte y reinos del sur. En otras palabras, para allá y para acá, lo que podemos leer o buscar o encontrar acontecimientos de cosas que pasaban en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora, en el capítulo 17 es la caída, la destrucción del reino del norte, que fue su existencia del año 931 a.C. a el año 722 a.C. En los capítulos 18 al 25 se trata del reino del sur solamente. Ahora, los eventos, las cosas que pasaban con los reyes del sur solamente. Ya el reino del norte ya no existe. Capítulo 20, versículos 1, la enfermedad de Ezequías. Y eso es lo que podemos ver en el capítulo 20, en el versículo 1. Entonces, rápidamente en el capítulo 21, lo que vamos a ver es, vamos a ver el reinado de Manasés. Manasés es el rey más malo de la historia. Entonces, hablando del rey más malo de la historia, Judá tuvo sus 20 reyes. No todos malos. La Biblia dice que algunos hacían lo bueno delante de Jehová, y también cuando hacían lo malo delante de Jehová, pues tenemos la información. Pero algo que podemos ver, que en los del reino del norte, aunque su periodo fue muchos menos años, también tuvo 20 reyes, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que todos hicieron lo malo delante de Jehová. No vas a encontrar absolutamente ni uno de los del reino del norte que diga la palabra de Dios que hizo lo bueno delante de Jehová. Así es de que todos hicieron lo malo delante de Jehová en los reinos de los reyes del norte. Pero aquí en el reino del sur, Manasés fue la causa de la ira de Dios, que ya no se detuvo la mano de Dios para la protección de Judá, y por causa de Manasés y también su hijo Amón, el rey Amón, dos reyes muy malos. Entonces, en el capítulo 22 podemos ver el reinado de Josías. El rey Josías fue un rey bueno, que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero Manasés reinó 55 años. Su hijo Amón también reinó. Y también entonces fueron muchos años en que cuando líderes malos, reyes malos, tenían otros dioses. E incluso fue tan malo Manasés, que dice el versículo 16 en el capítulo 21, por poco se me pasa, pero así se pasan, es imposible meter toda la información que tenemos. Pero dice el versículo 6, dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos
y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, y multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Este es el rey más malo de la historia, ofreciendo hijos, pasarlo por el fuego a reyes, a dioses falsos. Entonces podemos ver de que entonces esto podría ser la causa, pero déjame decirte, es una causa grande. Y es difícil imaginar cómo poder sobrevivir como cristiano, como hijo de Dios, cuando los líderes, los reyes, los gobernantes hacen lo malo delante de Dios. Pero una cosa que podemos admirar de lo como mirábamos en el primer libro, de aquel gran hombre que escondió los 100 profetas de Dios, personas que dice que él, Abdías, era temeroso de Jehová. Entonces ahí es cuando de veras vamos a saber cuando todo mundo hace lo malo. Y lo que quiero llegar aquí es que en el capítulo 22 lo que vemos es de que el rey Manasés, su hijo, el rey Amón, habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, pero aparentemente el pueblo de Dios también se había olvidado, y no nomás el pueblo de Dios, sino que aún el escriba o los que estaban trabajando en esa reforma que estaba haciendo el rey Josías, estaban reparando el templo, y en esos trabajos, en esa reparación o en esas obras que estaban haciendo, él estaba haciendo reformas grandes, volviendo a instituir las cosas buenas, el temor a Dios, amar a Dios, servir a Dios, de manera que podemos ver que el pueblo, no solo el pueblo, sino que aún dice el versículo 8 del capítulo 22, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, gloria sea al Señor, de que cuando reconocieron que el gran pecado que se había hecho contra Jehová, contra Dios, volvió a instituir, a volver a poner la ley de Jehová ante el pueblo de Dios de Judá, pero dice la Biblia de que no fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Claro que hicieron lo bueno, pero algo raro que podemos ver también aunque era un rey bueno, Josías, algo raro que yo lo llamo raro, porque en el capítulo 23, en el 28 al 30, podemos ver algo bastante raro. La muerte de Josías. Dice 28, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías. Algo raro. Pero aquel, así que le vio, lo mató enseguida. En otras palabras, no sabemos, ni siquiera creo que Dios le había dado esta orden a Josías. Una reacción bastante rara, en realidad, porque el rey de Egipto le había pedido permiso. Dios lo sabía, y dice el versículo 30, y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo y a Jerusalén, y lo sepultaron en el sepulcro. Bueno, es una observación de algo raro, aunque fue un rey bueno. Pero en el capítulo 24, ya que estamos para terminar,
Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. También podemos ver en el capítulo 25, ya para terminar, en los versículos 8 en adelante, dice, en el mes quinto y los 7 días del mes, siendo en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucodonosor, capitán de la guardia y siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén y todas que estaban en las casas de los príncipes quemó a fuego. Entonces aquí está cómo termina todo ya en el capítulo 25. Entonces el lapso del templo fue desde el capítulo 5 de Primera de Reyes hasta, en otras palabras, si quieres leer algo acerca del templo, lo vas a encontrar desde Primera de Reyes, la existencia de él en capítulo 5 hasta aquí en el capítulo 25, versículo 8 al 12. Entonces vamos a concluir. Déjame decir algo rápido para terminar. En este libro de Reyes, ya que mencionamos poco, lástimamente, 2 profetas grandes, poderosos de Dios, Elías y Eliseo. Quiero mencionar solamente las cosas más grandísimas que puedo para mí. Pero hicieron cosas grandes, tan grandes, que de los 47 capítulos que tiene 22 Primera de Reyes y 25 Segunda de Reyes, son 47, casi 20 o 20 capítulos llevan el contenido de las obras de estos grandes profetas de Elías y Eliseo. Pero algo quiero determinar, 2 cosas grandes que hicieron estos 2, pero 3 cosas que sucedieron en el mismo lugar. Yo estoy fascinado con esto y quiero dejarte lo que entre más lo paso por mi mente, pues no se me olvida. En el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 16, este es donde vemos que las aguas del Jordán fueron separadas y pasaron los israelitas en seco. Ahora, también en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 8, Elías y Eliseo, Elías golpeó las aguas y pasaron los 2 al otro lado donde Dios se llevó a Elías. Es la segunda vez, vamos a decir prácticamente en la misma área. En el capítulo 2, también en el versículo 24, inmediatamente Eliseo, después de que se quedó con el manto de Elías, golpeó las aguas para regresar de regreso a Israel. Las aguas se abrieron la tercera vez, entonces prácticamente en el misma área, más o menos en el mismo área, 3 veces fueron abiertas las aguas del Jordán. Con eso vamos a terminar. Dios les bendiga.